El objetivo principal de este máster de mecatrónica es ofrecer a los técnicos que están en la industria diseñando máquinas y mecanismos un complemento de otras disciplinas como son la electrónica, la informática, la electricidad, para integrarlos en las máquinas y poder diseñar y fabricar las máquinas inteligentes que son hoy en día necesarias. Yo me encontraba recién acabado la ingeniería industrial de aquí de superior de la UPC con muchas inquietudes para aprender mucho y me daba cuenta que necesitaba un máster para profesionalizarme en un sector y encontré que la mecatrónica pues, podía ser un buen sector para después encontrar trabajo. Estoy muy satisfecho y creo que se están cumpliendo mis objetivos, puesto que estamos profundizando a nivel teórico, ¿de acuerdo?, dentro de las clases, y luego hacemos la aplicación en el laboratorio de casos más reales, con lo cual al final es un compendio entre teórica y práctica que consolida mucho los conocimientos. Y lo que intento enseñarles es lo que van a encontrar en la industria, o al menos lo que yo me he encontrado en la industria en todos mis años que llevo como ingeniero. No intento explicarles lo que dice el libro, intento explicarles lo que dice el libro versado en lo que yo me he encontrado en la industria. Lo que aporta que se haga en el seno de un centro de investigación es un centro de investigación que hay unos 60 investigadores especializados en transferencia de tecnología a las empresas y por tanto los profesores, todos los profesores son miembros de este centro y aportan sus conocimientos teóricos, pero también aportan su experiencia práctica del día a día haciendo nuevos desarrollos, o sea, innovando permanentemente. La clase que doy en este máster es programación avanzada de autómatas programables. Eso quiere decir que anteriormente ya se ha hecho una clase de programación de autómatas y lo que venimos a hacer aquí es ampliar esos conocimientos de base. En el primer módulo se explica la programación del autómata o el entorno del autómata bajo un lenguaje de programación que es el ladder, y en el avanzado explicamos los 5 lenguajes de programación de la norma. La parte de una máquina que tiene más valor para el producto es una parte de la máquina que no se ve, que no se oye, que no ocupa lugar, que no pesa, y es el código del programa de control de esa máquina. Esto es lo que hoy en día es necesario para seguir siendo competitivo en el mercado, poder añadir inteligencia a las máquinas que se fabrican. Ahora que estoy finalizando el máster, considero que he adquirido las competencias suficientes como para poder seleccionar todos aquellos componentes electrónicos, incluso eléctricos, que sean los más adecuados para el diseño y la función con la cual se ha concebido la máquina, el mecanismo o la célula de producción. La mecatrónica ofrece una gran cantidad de técnicas para poder modernizar lo que serían los procesos industriales, introducir todo lo que sería la electrónica, para poder darle una mejor competitividad, por lo que parecía que, bueno, yo creo que va a ser muy importante en el futuro y creo que ser experto o mínimamente experto de esto pues puede ser muy bueno para mí.